Déjenme, por favor, poner el tema sobre la mesa porque pues la participación ciudadana no llegó a mucho este domingo en la consulta popular. Estamos hablando que se alcanzó un 8% para cerrarlo en números. Tras conocerse la participación y los resultados preliminares, ¿fue un éxito? ¿Fue un fracaso el ejercicio? ¿Fue un gane para el presidente Andrés Manuel López Obrador? Les pongo este tema sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Pero, a ver, un tema sin duda que ha estado hoy en la boca desde luego, de muchos analistas, mucha información. No sé si de interés para la gente, porque yo destacaría básicamente 5 puntos, si me permites, Víctor, de este tema, ¿sí? El primer punto es que la participación nos indica que esta fue ignorada. O sea, la gente no le interesó, a la mayoría de las personas no les interesó participar en esta consulta. Fue ignorada totalmente con los datos que ya daba de participación Magda, de el 7.74% de acuerdo al conteo rápido que dio a conocer el mismo INE. Segundo tema, el costo, 528 millones de pesos, sí, que muchas personas dicen, bueno, es que es tirar dinero a la basura, porque la consulta, la pregunta que ya se ha hablado mucho, galimatías, que no hablaba de los expresidentes, que no hablaba de qué es exactamente, claramente, qué es lo que se iba a consultar, y que eso provocó que mucha gente no participara. Un tercer punto que me parece también fundamental es que esta consulta contamina, Víctor, este ejercicio democrático que contempla la Constitución mexicana en su artículo 35, que es consultar al ciudadano sobre las decisiones importantes de gobierno. Y aquí me parece que es donde se contamina un ejercicio que es el primero legal, o sea, considerando que es el que organiza la autoridad electoral y que de alguna forma se despliegan recursos para tener esta consulta, y que sería la primera consulta legal y constitucional con incluso este tema vinculatorio en caso de lograr un 40%. Entonces me parece ese sería un tercer punto. Un cuarto punto, y también lo dejo sobre la mesa, es un distractor, ¿sí? Que de alguna forma distrae, como la rifa del avión, ahora con esta consulta que se preguntaba lo que no se preguntaba y que de alguna forma pues parecía una consulta pitera, farsa, como tú la quieras llamar, pero que de alguna forma se aplica porque hay un capricho del presidente López Obrador, precisamente porque quiere seguir posesionando el tema de la lucha contra la corrupción. Y un quinto punto, me parece que quien pierde en esta consulta es el INE, ¿sí? Como de alguna forma ya se ha señalado, lo acusan los morenistas, lo acusa el mismo presidente de que no hubo entusiasmo por parte del INE, y esto lo pone en el ojo del huracán seguramente para los próximos ejercicios de este asunto. 5 puntos que pongo sobre la mesa sobre esta consulta, Víctor. Interesantes los 5 puntos, claro que sí, y esos 5 puntos son precisamente lo que está en el contexto de la discusión y la política, si es correcto o no, si fue bueno, positivo o no. Definitivo depende desde el bastión donde estés, Raúl, y desde la butaca que tengas en este gran circo, que al final de cuentas la política aquí en este país en muchos sentidos termina siendo un circo. Pero déjame hacerle un poquito al abogado del diablo. Primero, dices tú poco interés. Claro, poco interés. Yo dudo sinceramente que el tema de los expresidentes sea un tema que está fuera del interés del mexicano promedio. Creo que la mayoría de los mexicanos en este país sí quisieran cuentas claras sobre lo que han sido las gestiones pasadas, y no precisamente con el objetivo de linchar a alguien o de llevarlo a la cárcel como tal, pero sí como una necesidad histórica y social de saber por qué estamos como estamos, y también de que de alguna manera en este país haya un sesgo de justicia, en un país que históricamente ha sido injusto en cuanto a justicia se trata, cuando se trata sobre todo de la clase política. Creo que cualquier mexicano bien informado estaría de acuerdo en que se le rindieran cuentas. Pero eso no se Claro, preguntó. los resultados no me ayudan en este momento porque es cierto, una participación muy baja. Sí, pero Sí, aparte adelante. no se preguntó eso, Víctor. O sea, eso de alguna forma que tú argumentas es cierto, que se iba, pero o sea, cierto. ese fue el discurso, esa fue la publicidad, pero eso no es lo que se preguntó. Yo coincido contigo entiendo que no completamente en esa parte. por un vericueto
cueto loco que nos hizo la Suprema Corte de Justicia, que quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Ellos tienen mucho de esa responsabilidad y ahí se explica parte de los problemas que existe con nuestra justicia en este país. ¿Por qué en otros países sí es posible preguntar llana y abiertamente si se quiere algo o no se quiere? ¿Y por qué en México tenemos que buscarle recovecos legales o legaloides para poderlo ejecutar? Pues por los intereses y los amarres que hay, hombre, ni más ni menos. Ahora, en cuanto a costo, no culpo al INE, no se le dieron los presupuestos. La Secretaría de Hacienda no le autorizó más allá de esos 500 millones de pesos para poderlo hacer. Como resultado, poca difusión. Fue realmente imposible poder encontrar la casilla donde ibas a votar y poca publicidad y promoción que se dio. Tercero, claro, por supuesto, el antagonismo y los conflictos y los pleitos que se dieron como consecuencia de eso, que incluso entre tú y yo nos llevó a llevar, ¿vamos a votar o no vamos a votar? A discutir la postura de cada uno de nosotros. Y eso se dio también en el plano nacional. Sin embargo, para mí sí tiene lecciones interesantes, Raúl, porque pienso que todo ejercicio que nos lleve a votar y a participar en estos aspectos de consulta ciudadana son buenos. Sí, son buenos coincido, porque van creando la cultura de la participación social y ciudadana. Y este ejercicio tiene su lado, para terminar, Raúl, su lado positivo en que nos puede llevar a crear algo que también es necesario en este país, como ha ocurrido en todos los países de América, las comisiones de la verdad. No digo la cárcel, pero sí por lo menos para curar heridas y restañar por lo menos un perdón para las personas afectadas, que son muchas en este país. Claro. Mi postura, Raúl. A ver, y muy válida y concuerdo con ella. El problema es que ni se preguntó eso que tú estás poniendo sobre la mesa, ni se iba a juzgar a los presidentes, que tampoco se puso sobre la mesa. O sea, esa fue la publicidad. A ver, yo coincido contigo en todo lo que acabas de mencionar, ¿sí? En el tema, por ejemplo, hoy dice el presidente, hoy mismo dijo en la mañanera, ¿sí?, abundando sobre lo que tú estás argumentando, es que pues si hay delitos, la Fiscalía tiene y está ya investigando posibles delitos de los expresidentes. Entonces, ¿para qué hizo la consulta? ¿O cuál fue la propuesta de la consulta? O sea, si de alguna forma la ley no se consulta y debe de aplicarse la ley a quienes la violen, sea presidente o sea quien sea, servidores públicos que abusan del recurso público, debería de aplicarse simplemente la ley. Eso no se consulta. Entonces, a ver, coincido contigo en que estos ejercicios, como lo contempla la misma Constitución, fortalecen la democracia. Como el presidente hoy lo dice, fortalecen la democracia estos ejercicios de participación ciudadana, participación democrática, para poder decidir cosas importantes. Pero entonces hay que hacer la pregunta correcta, hay que hacer, desde luego, la pregunta clara y directa, y no dándole estas vueltas que si la Suprema Corte de Justicia no quería que se vulneraran los derechos de los expresidentes y que se vulnerara de alguna forma o se trastocara la presunción de inocencia que cualquier mexicano debe de tener, y por eso hizo ese galimatías de una pregunta rara. Coincido contigo en que hay que participar en estos ejercicios que en muchos países lo han hecho muy bien y van tomando decisiones importantes de gobierno sobre su futuro de un país. Pero lo que pasó aquí ayer, perdóname, Víctor, ni fue una consulta bien hecha, no fue una pregunta directa, no se buscaba enjuiciar a los presidentes y a los expresidentes. Si el presidente López Obrador quiere seguir manteniendo esa narrativa de la lucha contra la corrupción, que hasta el momento no ha sido palpable en su administración, pero seguir manteniendo esta lucha, inhabilitando, sentando en la silla al PRI, al PAN, a los expresidentes, y seguirlos linchando públicamente, cuando legalmente, jurídicamente, no se ha hecho hasta el momento absolutamente nada. Coincido contigo y tienes toda la razón. A mí también me gustaría ver más acción y menos palabras, menos discursos y menos linchamiento político sí, y mediático, ¿no? Sí. Más que la acción. Totalmente de acuerdo. Aunque también pienso en algo, Raúl. Qué difícil es en este país trastocar las estructuras ya hechas. Y parte de la fuerza de Andrés Manuel López Obrador reside precisamente en ese estilo de hacer las cosas. Primero va sumando voluntades populares, primero va poniendo al pueblo a su favor y lo va llevando de manera tal de que por unanimidad se le apoye en tal o cual cuestión.
Mira, este asunto difícilmente podría haber encontrado una solución final si nos vamos por el lado simplemente de pedir justicia y cuentas. Tú lo sabes muy bien. Tenemos un sistema de justicia en este país que es una vergüenza en muchos sentidos. Hemos visto cómo están a modo y cómo se corrompen y cómo se ponen al servicio de ciertas causas. Entonces, la manera de hacerlo es ir creando conciencia primero social para que luego haya una indignación. Ahora, no olvides que lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador es borrar todo vestigio pasado y un nuevo régimen, inaugurar una nueva manera de gobernar y de ver las cosas. No quiere tener ni tantito de la sombra de lo que pudo haber sido los sexenios pasados, que para desgracia o desfortuna de ellos, estar abanderados por el PAN y por el PRI. Así es, o sea, a ver, pero ¿qué ha cambiado? A ver, entiendo la narrativa, lo que tú dices, las cosas que de alguna forma han cambiado, pero en combate a la corrupción, el mismo presidente renunció a esto cuando él dijo que no buscaba enjuiciar a los expresidentes, ¿sí? Y luego parece que cambió de idea, siempre sí, porque finalmente es una bandera muy atractiva, como tú bien lo dices. Hay que buscar, seguramente todos los presidentes de alguna forma tienen algo que seguirles, pero fíjate lo riesgoso de este tema y termino con eso. Me parece que lo que buscaba el presidente, que era seguir manteniendo esta narrativa de combate a la corrupción, de sancionar a los corruptos de antes, a los funcionarios que abusaron del dinero público, se le puede revertir con el tema de las víctimas. El Ejército Zapatista Nacional votó a favor de la consulta, ellos argumentando que hay que poner ante toda política pública siempre a las víctimas. Y si nos vamos a esa parte de las víctimas, de los homicidios, de los desaparecidos y todas esas tragedias que tiene años, tiene sexenios que han ocurrido desde el México 68, desde el Halconazo, claro, y todas esas tragedias que todos conocemos que han pasado a lo largo de la historia, pero que lamentablemente hoy también alcanzan a la actual administración. Y esto de alguna forma también puede revertirse lo que de alguna forma el presidente buscaba con esta consulta, de la lucha a la corrupción, ¿sí?, a que ahora precisamente se ponga a las víctimas al centro de la política pública del actual gobierno. Uno de los grandes, digamos, de las grandes facturas pendientes en este país y que sería parte de ese análisis que estamos haciendo, Raúl, o la que la sociedad quiere hacer, es que ningún expresidente en su momento llamó a cuentas al presidente que había estado anterior a él. No les pidieron cuentas. Ese pacto simplemente le dieron la vuelta a la hoja. Pactos tácitos o pactos reales o complicidades, lo que tú quieras, pero nadie le pidió cuentas a nadie. Así nos la fuimos llevando hasta ir acumulando una serie de agravios sociales que hoy se están ventilando. Tú dices que no se ha visto nada en materia de corrupción, pero yo te diría, hoy más que nunca el tema se discute, Raúl. Todos los días el tema de la corrupción está en la agenda nacional y todos los días de una u otra manera estamos hablando de corrupción en este país. Creo que es un acierto y creo que es un paso importante y se dan nombres. Claro, de ahí a que se haya justicia, yo sé que todavía hay un tramo muy largo. Ahora, dices tú que este gobierno bien podría pagar cuentas también. Sería interesante ver el análisis y teníamos que esperar un poco qué es lo que va a pasar. No ha terminado. Debo decirte algo que argumenta mucho Andrés Manuel López Obrador y que tiene algo de razón. Viene jalando tormentas pasadas. Él está tratando de resolver entuertos que se hicieron en sexenios pasados y que ahora está queriendo enderezar. Bueno, esa es su narrativa. Por eso existe cierto blindaje. Fíjate, el ciudadano promedio no culpa a Andrés Manuel López Obrador de esos pecados. No. Lo culpa de no hacer cosas ahora, sí, pero de los pecados pasados está cada vez más consciente de las responsabilidades que tuvieron los otros presidentes. Claro, mira, si podemos de alguna forma seguir hablando de todo esto que estás comentando. A mí me gustaría cerrar básicamente con el tema de esta consulta y básicamente sus resultados y hacia dónde vamos. Me parece que esta consulta, como digo, fue, yo la podría catalogar como un fracaso porque no fue planteada correctamente desde el principio, con todas las implicaciones que ya ahorita has mencionado. Pero me parece que hacia adelante tenemos grandes retos y puede ser una forma, sí, muy interesante de ir tomando decisiones importantes en el país. Decisiones importantes con preguntas claras y directas, claro, ¿sí? No con galimatías como lo que se hizo. Y vamos a tener la primera, que me parece muy interesante, la revocación de mandato para marzo del 2022. Vamos a querer
y vamos a votar. Y ahí vamos a ver seguramente la gran cantidad de participación que va a haber, porque eso levanta realmente un interés, el interés de los que quieran que siga López Obrador como presidente de México, o los que no, y que pueda de alguna forma con el no provocar su renuncia. Sí, va a ser muy interesante lo que vamos a ver en marzo del 2022. Ojalá este ejercicio que hoy vimos este fin de semana, que tiene estos resultados que yo considero como fracaso, sí, se pueda de alguna forma afinar y de alguna forma ir tomando ejercicios hacia adelante y que puedan ser interesantes para ir definiendo muchas otras cosas importantes del país, como lo han hecho otras partes del mundo. Raúl, déjame agregar este punto. Es cierto, yo sí tengo mucha esperanza y le apuesto mucho, por lo menos a las comisiones de la verdad. Ya no digamos procedimientos judiciales que se pudieran llevar, porque tal vez pues esos ya pasaron, claro. Tal vez, aunque a Peña Nieto podían bien alcanzarlos, pero son figuras que estamos explorando. Y mira, si nos vamos más adelante, Raúl, y va a ser sujeto de que volvamos a platicarlo tú y yo, y ojalá tengamos la oportunidad, esto nos lleva a un aspecto muy interesante en cuanto a cómo votamos en México. Tal vez sea tiempo ya de ir pensando en la segunda vuelta, como una manera de realmente darle solidez a quienes nos están gobernando. Porque hasta ahorita cualquiera gana con lo más mínimo. Son gobernadores o gobernantes o presidentes, como tú lo quieras que ver, legales, pero no siempre legítimos. Ahí es donde podríamos terminar después de esto. Interesante. Muchas gracias. Te saludo, Víctor. Gracias.